Mi nombre es Graciela Virgües Contreras, líder social, defensora de los derechos humanos y soy representante legal de colectiva de mujeres enredadas por la paz, la memoria y la vida sin violencias. También representante legal de la Día de Mujeres que le estamos haciendo seguimiento al enfoque de género en el acuerdo de paz. Muy buenas, mucho gusto. Mi nombre es Luz Marina Giraldo. Soy la presidenta fundadora de la Fundación Sin Olvido, firmante del Acuerdo de Paz, excombatiente en proceso de reincorporación y líder social comprometida con la implementación de lo acordado y pues en general la defensa de los derechos humanos de los firmantes del Acuerdo de Paz y de la comunidad femenina en general. ¿Qué consecuencias creen ha llevado el Tratado de La Habana, el Tratado de Paz de La Habana? ¿Qué consecuencias creen que está? Las consecuencias que estamos viendo en este momento sobre el acuerdo de paz han sido a todos los niveles. Consideramos que a nivel político, social, económico y todos los impactos que ha tenido y ha representado para Colombia el salir de este tema de conflicto de más de 50 años, por lo menos con un grupo insurgente. Las consecuencias generales, por supuesto, han sido positivas y con muchos retos, entre los que vemos es quién firma el acuerdo de paz, el gobierno de turno que lo firmó y lo que se alcanzó a hacer en todo el tema de normatividad para dejar más en firme este acuerdo de paz, que se alcanza a hacer reforma a la constitución política de Colombia para garantizar de algún modo que tenga que verse como una política de Estado. Y también vemos el nuevo gobierno que entra y que lo sucede y que no tiene, pues por supuesto, mucho interés en que este acuerdo de paz avance. Para el caso de nosotras, bueno, el gobierno de Duque, que no le vemos ese interés para que este cumplimiento se dé y para que podamos ver el acuerdo de paz como una política pública. Digamos que en términos generales nosotras vemos que está avanzando de una manera muy lenta, además que han cambiado mucho, han cambiado instancias, normatividades para desviar el interés del acuerdo final, y creemos que es como una consecuencia pues fuerte que han creado muchas instituciones, y este tema hace que todo se vea como hacia lo administrativo, pero en realidad a las comunidades no les llega lo que quedó en el acuerdo, lo que se esperaba que les llegase a esas comunidades. Las similitudes que tiene este proceso, que está teniendo este proceso con otros tratados que hubieron ya de paz, desgraciadamente en Colombia, si encontráis similitudes, tal vez no sé, estoy pensando en los tratados que se hicieron en los 90, ¿no? Que también hubieron muchos asesinatos. No sé si les veis esa similitud o no, y me gustaría que pudierais bueno, comentar ese paralelismo que puede haber entre, viendo un poco a través de la historia de Colombia, si estamos repitiendo historia o no. Bueno, históricamente sí han habido otros procesos que se han hecho en otras partes del mundo. Específicamente para el caso colombiano se tomaron esas experiencias de diferentes países, ¿cierto? Se hizo un análisis, como también se hizo un análisis de lo que han sido en Colombia los acuerdos transitorios y con los diferentes grupos que han habido, ¿cierto? Entonces tenemos que, por ejemplo, en 1990 hubo pues uno de los acuerdos más como que más han dado sostenibilidad en el tiempo, que es el del M-19, aunque el exterminio para los militantes del M-19 fue terrible, o sea que eso es una similitud que tiene con el de ahora. En el 91 se hizo un acuerdo de paz con el EPL, que dejó de llamarse Ejército Popular de Liberación y empezó a llamarse Esperanza, Paz y Libertad. También tenemos otro acuerdo con el movimiento Quintín Lame, también,
que estos grupos en su momento tuvieron participación en la Constitución del 91. Ellos tuvieron sus representantes para hacer la Constitución del 91. Luego vemos que a raíz de estos acuerdos nació el movimiento político Unión Patriótica, y vemos también cómo se exterminó totalmente este partido, y quienes sobrevivieron les tocó huir del país, les tocó esconderse, cambiarse en el nombre, bueno, etcétera. Entonces vemos que en Colombia han habido eso como por nombrar los más de ahora, ¿cierto? Yo les cuento tras bambalinas que antes de los acuerdos que firmaron el EPL, el Quintín Lame y el M-19, en Colombia se vivió en esa misma época previa, como en el 89, yo estaba muy chiqui, pero recuerdo, y es que se creó en Colombia, se unieron las diferentes organizaciones guerrilleras y se creó la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Esta coordinadora Simón Bolívar lo que hizo fue reunir a todos sus dirigentes, sus principales estados mayores, y ellos estaban en lo que todos conocemos como Casa Verde aquí, que la tenemos aquí en el Meta. Coordinadora guerrillera acogió todos los grupos, los pequeños grupos de diferentes partes del país que tenían sus dirigentes, pero que todos teníamos un mismo sentir, y era la lucha revolucionaria. Se llevó a cabo el pleno mayor de la coordinadora Simón Bolívar en la Uribe, y allí ellos trataron de llegar a unos acuerdos con FARC. Sin embargo, FARC vio en ese momento que estaba nuestro camarada Jacobo Arenas y Manuel Marulanda. En su momento ellos vieron que no daban las garantías, que no estaban las garantías necesarias para que FARC hiciera su proceso igual con ellos. Finalmente, ese acuerdo no llegó a ningún fin, o sea, la coordinadora guerrillera se disolvió porque los diferentes comandantes no pudieron llegar a un acuerdo sólido donde todos pudieran como estar en el mismo sentir. Entonces lo que sucedió fue que se disolvió, y el Quintín Lame, el EPL y el M-19 sí dialogaron con el gobierno y hicieron su proceso de firma y dejación de armas y bueno, todo lo que conocemos. Sin embargo, pues vimos cómo sistemáticamente fueron asesinados y cómo también muchos de ellos terminaron en las filas de las FARC buscando refugio. Muchos comandantes que eran de esas organizaciones ingresaron a las FARC como medio de un refugio. Entonces tenemos, por ejemplo, el caso de Alfonso Cano. Alfonso Cano era militante del M-19 originalmente, y él ingresó a las FARC para protegerse del exterminio. El mismo Iván Márquez era militante de la Unión Patriótica, y él también se fue para las FARC para proteger su vida. Entonces, así las cosas, y eso como por nombrar así nomás unos, para no alargarnos en el cuento. Entonces, esa historia de firme aquí y te asesino luego es como un círculo vicioso. Un círculo vicioso porque no quieren reconocer que nuestra lucha es legítima, porque quieren llevarlo a uno al extremo. Es como un vicio, terrible, que si ellos creen que si se mata ese mito de que las guerrillas tienen un ideario, que tienen una lucha política más que una lucha armada terrorista como nos quieren vender, entonces pues se quedan como sin el conejillo de Indias, porque es que la guerra produce muchísimo dinero, y es que los que venden la guerra no ponen los muertos, ellos solo cuentan la plata. Entonces, por ejemplo, ahorita en este momento, cuando están con la implementación, dicen, no, es que la guerrilla no entregó todas las armas porque se devolvieron unos, pues cada uno, y según lo acordado, dicen que si yo incumplo, yo
como persona individual, incumplo lo que yo firmé, porque cada uno firmamos, eso el comandante no firmó por nosotros, cada uno de nosotros firmó. Cuando yo incumplo algo de lo que firmé, entonces yo estoy sujeta a cumplirle también y a ponerle la cara a la justicia de forma que ya la JEP no me cobija. Pero entonces le venden, primero que todo nos han impedido hacer la pedagogía de paz a través de las cátedras de paz, que es algo que también está contemplado en los acuerdos y que el Ministerio de Educación no quiere validar. Eso se supone que entre los acuerdos quedó contemplado que debía ser la cátedra de paz una materia más para niños a partir de 10º grado y para todas las facultades de la universidad. Entonces, ¿para qué? Para darle a conocer al pueblo colombiano lo que son los acuerdos, sin el mito, sin la historia, sin el sesgo, sino que sea lo que dice el acuerdo, lo que está contemplado. Entonces, está mitificado el acuerdo de tal manera donde dicen, no, es que los beneficios del acuerdo es únicamente para los excombatientes, cuando eso no es cierto. E inclusive, estamos viendo en el punto de reincorporación, que es el único que quedó contemplado para nosotros los excombatientes realmente, y tiene muchísimos vacíos como por ejemplo que no quedó contemplado el hecho de los adultos mayores, que no quedó contemplado privilegios, ¿no? Privilegios para los adultos mayores, ni privilegios para los hijos de los excombatientes, ni privilegios para las esposas no excombatientes que posiblemente consigan los excombatientes. No tiene privilegios para familiares, o sea, el punto de la reincorporación tiene una cantidad de vacíos que ni siquiera los lisiados de guerra tienen un privilegio, sino que esos lisiados de guerra tienen que ceñirse por las normas que tiene la nación. Entonces, pero dicen, no, es que todos los privilegios son para ellos y se ganan unos sueldos exorbitantes. No, eso no es cierto. Y eso hace que a la gente le cause como escozor el hecho de que sí, es que usted tiene más que yo y es que usted asesinó, usted mató, usted hizo y entonces yo que toda la vida he trabajado no tengo derecho a... Entonces, el mitificar con cosas que no son, la implementación de los acuerdos y decir es que los guerrilleros son violadores, entonces le meten la idea a la gente, a la sociedad, que es que los guerrilleros son violadores, entonces si asesinan a un guerrillero dicen, pues un violador menos. Y como le dije yo el otro día a una periodista, dígame cuántos de las violaciones que hay diario en el país, en cuántas de ellas están involucrados los excombatientes que firmaron el acuerdo de paz. Entonces me dice que no, que ella no tiene ese dato. Le dije, entonces, ¿usted por qué dice que los excombatientes son violadores? Si usted no tiene el dato concreto donde diga que los excombatientes han estado infringiendo la ley, violando mujeres y niños, como lo dicen a boca llena. Entonces, esa clase de mitos, decir que nosotras las mujeres excombatientes éramos las prostitutas, por decirlo de alguna manera, porque es peor lo que dicen, que nosotras éramos las concubinas de los comandantes, que nosotras éramos únicamente el objeto sexual de los combatientes, eso es degradar nuestra ética y nuestros principios como mujeres revolucionarias, como líderes sociales que podemos llegar a ser, y como hacer que la gente no crea en nosotras. Entonces, cuando nosotras alzamos la voz y decimos algo, de una vez dicen guerrillera. Entonces, a mí me dicen guerrillera. Yo, sí señora, Policarpa también lo fue. Manuela Beltrán también lo fue. Y ellas están reconocidas en la historia como mujeres que dieron su vida por la patria. Entonces, dígame guerrillera, no me interesa. Pero entonces, cuando nos mitifican de esa manera, de rameras, por decirlo de alguna manera, que es una palabra asquerosa, pero es lo mínimo que como así como para ponerle un adorno a la situación, entonces hacen que la gente crea que nosotros no tenemos ninguna capacidad política, ni ninguna capacidad ética, ni moral para promulgar la defensa de los derechos de las mujeres. Frente a toda esta situación, ¿cómo se organizan las mujeres para dar respuesta a toda esta situación? Antes hablaba Gracielita de la importancia en este tratado, la perspectiva de género que tenía tan importante. Has hablado tú ahora de esa intención de tirar tierra a las mujeres para que no sean sujetos políticos o sujetas políticas.
¿cómo os organizáis y qué hacéis para poder resolver esta situación y que seáis consideradas como ciudadanas, como muy bien habéis comentado ya en las dos preguntas, ¿no? Ciudadanas completamente de derecho, conscientes de quiénes sois y de que queréis hacer partícipe a toda la ciudadanía de la situación real para no volver a repetir toda la historia anterior de guerrillas. Bueno. Graciela, ¿contestas tú primero? Gracielita. Bueno, a lo largo de la historia, la paz no ha sido ajena a nosotras como mujeres. Para el caso colombiano, nosotras como mujeres hemos avanzado. Desde que se comenzó a hacer esos primeros aportes a esa construcción de ese documento de acuerdo de paz, ahí estábamos las mujeres poniendo granitos de arena para que esto se diera, para que fuese posible. Y ahora aquí desde el territorio seguimos las mujeres, seguimos comprometidas con esa paz que consideramos que definitivamente las mujeres somos las que más necesitamos esa paz, porque somos las mujeres las que parimos esos hijos que van a la guerra desde un lado y desde el otro, a una guerra absurda que siempre hemos dicho no entendemos. Las mujeres no entendemos por qué esta guerra. Entonces, definitivamente, por supuesto, para nosotras es supremamente importante organizarnos, claro que sí lo estamos haciendo. Para nosotras es tan importante juntarnos a conversar la lideresa social defensora de derechos humanos con la mujer excombatiente, con aquella que estuvo en el conflicto, que conoce el conflicto desde otro ángulo, y claro, sentémonos todas juntas, conversemos y verá que encontramos muchas cosas más que articular, y a diferencia de otras que nos separan. Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Y para este caso, a nosotras nos une la paz, nos interesa defenderla desde todo punto de vista. Eso está muy claro, y por lo tanto ahí nos hemos mantenido y sabemos, mire, mujeres y los que nos estén escuchando, sabemos que defender la paz tiene un costo muy alto, pero nosotras estamos asumiendo ese costo porque sabemos lo importante que es vivir en un territorio en paz, donde nosotras, nuestra familia, nuestros hijos, todo el territorio colombiano pueda respirar un aire diferente, que es el aire de la paz. Esto nosotras sabemos que realmente todavía nos hace falta mucho. Estamos apenas poniendo esos primeros granos para que esa cosecha se dé, pero en algún momento lo vamos a lograr. O sea, esa es la esperanza que tenemos como mujeres, que la paz va a ser posible y que las mujeres le estamos apostando a esa posibilidad. Nosotras, por ejemplo, estamos haciendo desde nuestro ejercicio de colectiva de mujeres enredadas, es precisamente eso. Es como lo que Luz Marina dice, se une a lo que nosotras estamos haciendo. Y es aquí en la colectiva de mujeres enredadas caben todas las mujeres. Aquí nosotras no estamos diciendo viene esta porque es víctima y no entra aquella porque es excombatiente. No, aquí en esta colectiva entramos todas porque es que todas las mujeres que decidimos apostarle a la paz estamos enredadas en esta paz. Enredadas y comprometidas hasta los tuétanos, diríamos aquí, para que esta paz sea posible en el territorio. Y qué bonito es cuando todas, digamos, nuestras agendas empiezan a ponerse todas en ese mismo contexto. Vamos a apostarle a la paz. La paz es posible y de la mano de las mujeres, seguro que sí. Entonces, nos alegra y nos agrada muchísimo cuando escuchamos cómo es que desde la Fundación Sin Olvido se hace el ejercicio, desde la colectiva de mujeres enredadas, se hace el ejercicio de defender la paz, y así hay muchas organizaciones en el territorio y en Colombia que defendemos la paz, que le apostamos a esta paz y que sabemos que realmente cuando uno habla de paz en este contexto está exponiendo su vida, eso lo sabemos. ¿Luz, quieres decir algo? Sí, yo quiero decir que con enredadas estamos tan enredadas que realmente no quise estar aquí como enredadas, no porque no me sienta parte de enredadas, porque como soy vocal política de enredadas,
sino porque es importante que en este momento pues podamos estar en los dos sentidos, ¿cierto? Nosotras en su momento seremos organizaciones aliadas en un mismo sentir, que es la defensa de los derechos humanos y en la defensa de los derechos de las mujeres y los niños que lo necesitan. Entonces, como tenemos un mismo sentir, ¿sí? Entonces, trabajamos de la mano y somos un solo ser. Entonces, enredadas y sin olvido, somos una partecita la una de la otra. Darle las gracias a ustedes por darnos esta oportunidad y darle las gracias a Vivi también por habernos buscado este espacio. Y pues nada, aquí estaremos, somos mujeres que le apostamos a la paz porque sabemos lo que es la guerra. Gracias, 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 gracias por vuestro ejemplo de valentía, gracias.